las funciones trigonométricas. Comenzaremos con la función seno. Se puede representar como f de x, que va a ser igual a y este va a ser igual al seno de x. Comenzaremos con la gráfica. Como pueden ver en la gráfica, todos los puntos que están en el eje x son 0, pi, 2pi, menos pi, y después sucesivamente va a seguir con 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. Ahora, podemos ver que en el pi medio, en el 3pi medio, en el 5pi medios y así sucesivamente, están en los extremos del eje y en -1 o en 1. En la función seno hay tres cosas importantes que se deben aprender: el dominio, el rango y el periodo. El dominio son todos los puntos que se podrían encontrar según un intervalo. Significa que, por ejemplo aquí, en el -3pi medio se puede encontrar un punto, en el -pi se puede encontrar otro punto y así sucesivamente. El dominio son todos los reales, porque se pueden encontrar puntos en toda la recta X, no va a haber ninguna excepción, a menos de que hayan restricciones. Ahora, en el rango, tenemos del -1 al 1. ¿Por qué? Porque son todos los puntos que se pueden encontrar desde todo el eje Y. Por ejemplo, aquí vemos que el -1 tiene un punto, pero debajo del -1 no hay otro punto. La función solo sigue en torno al -1 y al 1, porque arriba del 1 tampoco hay nada, no hay otro punto. Entonces el rango se le consideraría que Y pertenece al intervalo de -1, 1. Por último tenemos el periodo. ¿Y qué se encarga el periodo? Se podría decir que en este punto empieza, va a recorrer la curva y de nuevo, llegando a este punto, va a volver a empezar. Significa que esta curva se va a repetir después de este punto. O sea, va a haber otra curva parecida. Y así otra y otra y otra. Como pueden ver, aquí tengo simetría porque acá empieza y termina en esta parte y otra vez va a volver a empezar. Y eso sería el periodo. Se le considera 2pi porque la distancia es de 0 a 2pi en todas las funciones seno. Ahora pasemos con la función coseno, o es decir, f de x, que va a ser igual a y igual a coseno de x. Comencemos con la gráfica de nuevo. Ahora pueden ver una ligera diferencia de que el coseno de x se va a encontrar en el punto principal como 1. Y ven que ahora los que pertenecen al eje x, los puntos que trazan, o sea, los puntos que cruzan el eje X son todos los que tienen medio, como pi medios está en el eje X. El 3pi medios también se encuentra en el eje X. El menos pi medios también se encuentra. Y ahora vemos que todos los pi, 2pi, menos 2pi, todos se encuentran en el rango de -1 o 1. Ahora, vale aclarar que la función coseno va a ser casi parecida a la seno, tanto en el dominio como en el rango. Y en su periodo. Dominios siguen siendo los reales, porque como ven, va a continuar. Hay puntos en toda la zona de las X. El rango va a ser Y pertenece a -1 a 1, porque como pueden ver, igual que en el seno, arriba de 1 no hay nada. Y debajo de -1 tampoco hay nada. No hay ningún punto que pueda cruzar con la X. Entonces el rango solo sería entre ese intervalo. Después tenemos el periodo, que también va a ser igual. Porque como pueden ver, si tomamos desde el punto -pi medios para que de nuevo vuelva a formar las dos curvas, tenemos que sería 2pi. Porque de -pi medios a 3pi medios hay 2pi. Ahora tenemos un ojo, porque acá tenemos una ecuación que nos ayudará. Por ejemplo, la ecuación y es igual a seno, el a es el coeficiente, seno de lo que esté entre paréntesis de bx más c más d. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Nos ayudará a identificar cada elemento cuando resolvamos un ejercicio. Ahora, tenemos algo más. Tenemos la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Es como la función se va a comprimir o se va a alargar verticalmente.
Como pueden ver aquí, A es el coeficiente del seno. O sea, ya identificamos qué sería la amplitud, cómo va a ir de arriba hacia abajo. ¿Y cuál es la fórmula de la amplitud? Pues simplemente tenemos que poner el valor absoluto de A. Una vez que tenemos el valor absoluto de A, tenemos que identificar si A es mayor a 1, la curva se va a extender verticalmente, se va a alargar. Pero si A es menor a 1, la curva se va a comprimir, se va a hacer más chiquita. Les pondré en imagen cómo funcionaría la amplitud, tanto que se alarga o tanto que se achica. Ahora, seguimos con el periodo. ¿Y qué es el periodo? Pues simplemente, como hemos dicho anteriormente, el periodo son 2pi. Lo único que hay que hallar si en caso va a aumentar de extensión, si va a aumentar en extensión o se va a comprimir en extensión en la curva horizontal. El periodo está dividido en 2pi, entonces esto se va a dividir entre el b. ¿Y qué era el b? Era esta parte que lo correlaciona con el x. Por así decirlo, el que multiplica al x. Ahora, en el periodo, si b es mayor a 1, al contrario que la amplitud, este se va a comprimir. Pero no la curva vertical, no, la curva horizontal. Y abajo tenemos que si b es menor a 1, su curva se va a alargar, va a extenderse horizontalmente. Ahora, el primer ejercicio. Trace la gráfica de la función f de x es igual a 3 seno x y indique su dominio y rango. Recordando un poco de lo que ya hemos aprendido anteriormente, esta sería la gráfica del seno. Ya saben, como punto inicial del 0 se sube en pi medio hasta el 1 y baja en el pi. Pero hay que darnos cuenta de algo, lo que nos dice la función. Tiene 3 seno de x, esto es algo diferente. Pero recordemos que hemos aprendido la amplitud. Y la amplitud era el coeficiente de todo el seno. Como pueden ver acá. Amplitud. Y recordando las propiedades. Y vimos que si el A es mayor a 1. O sea, este 3 es mayor a 1. Sí. Entonces la curva se va a alargar. Verticalmente. Eso significa que en la gráfica lo haremos de esta forma. Colocaremos los mismos puntos que en la gráfica original, pero con la condición y con la excepción de que ahora va a subir hasta el punto 3. Ya no va a estar en el punto 1. Como dije, verticalmente. Esto va a alargarse hasta acá arriba. Y este de acá abajo se va a alargar en la parte de abajo. Entonces tenemos que el 0 se va a aumentar hasta el 3 y de acá del 0 se va a aumentar hasta el menos 3. Seguimos los mismos puntos que la misma gráfica. Como por ejemplo aquí, en el seno de x tenemos al 0, tenemos al pi medios. Pi medios va a ser su misma función, de llegar hasta arriba, pero esta vez con el 3. Y acá igual. Eso se encarga la amplitud. Ahora, el dominio, como pueden ver, va a seguir y van a haber puntos en todo el eje x, con relación al eje y. Entonces, el dominio sería los reales. Por último tenemos el rango. Que el rango este sí va a variar, porque como hemos visto en el anterior, solo era de menos 1 a 1, pero ahora que tenemos el 3 seno de x y llega hasta el 3 y está debajo del menos 3, entonces el rango será de menos 3,3, todo con intervalos cerrados. Ahora, por último veremos el ejercicio 2. Trace la gráfica de la siguiente función f de x igual a 4 coseno de x entre 2 y indique rango y dominio. Este ejercicio es un poquito más difícil, pero no imposible. Primero comenzaremos con la función, hay que observarla. Como pueden ver, 4 coseno de x entre 2. ¿Algo les hace parecido? ¿Recuerdan que la a era el coeficiente del coseno o del seno? Pues aquí mismo lo tenemos. Esta sería su amplitud. Ya sabemos que 4 sería su amplitud. Pero ahora, ¿qué hacemos con este x entre 2? Por esa misma razón nos va a ayudar mucho la fórmula que aprendimos anteriormente. Porque ahora tendremos 4 coseno de 1 medio por x. ¿No creen que es lo mismo? Si yo multiplico 1 medio por x y x entre 2, sí, es lo mismo. Y recordando la fórmula que les pondré ahorita mismo,
dice que b va a ser el por x más algo, pero como no tenemos otro valor, que eso lo explicaré en un siguiente video, por mientras tenemos esto. Ahora, vamos a las fórmulas. ¿Recuerdan que la amplitud era el valor absoluto del coeficiente, del coseno del seno? Pues aquí mismo lo tenemos. 4, le ponemos valor absoluto y esto va a ser igual a 4. Sabemos que 4 es mayor a 1, entonces la curva se va a alargar verticalmente. El periodo era igual a 2pi entre b. Entonces, como tenemos que un medio sería b, esto va a darnos igual a 4pi. Y como b es menor que 1, la curva se va a aumentar horizontalmente. Ahora, tenemos aquí la gráfica. Primero colocamos como si fuera el coseno. Recuerdan que el coseno se graficaba con 1 arriba, pero como tenemos una amplitud de 4, como lo vemos aquí, entonces ya no va a ser 1, sino se va a alargar hasta 4 arriba y hasta 4 abajo. Ya tenemos que 4 y 4. Ahora, ¿qué falta? Hemos puesto que un periodo es de 4pi. ¿Eso qué significa? Que de este punto hasta este punto, hasta que termine toda la parábola, recuerdan que tenía que ser simétrico, como lo tenemos acá y acá. Bueno, este intervalo de aquí a este punto van a ser 4pi. Y tendríamos que poner de igual forma todos los demás puntos. Pi, 2pi, 3pi. Por ejemplo, en el otro lado, menos pi, 2pi, menos 3pi, menos 4pi. Algo en común que detecto con el otro, algo que detecto común con el coseno de x, el normal, es que tiene 2pi. Y como hemos puesto periodo 4pi, no sería el doble. Entonces, cada uno de los que vemos por acá, recuerden que acá era menos pi medios y acá era pi medios, todos se van a multiplicar por 2 y vamos a hacer la misma función. Una vez que graficamos correctamente, tenemos la función graficada y tenemos los demás componentes. Por último, indica el rango y el dominio. Tenemos que el dominio va a ser igual a todos los reales porque existen puntos con relación a y en todo x, y el rango de menos 4 a 4 porque como hemos visto que la amplitud se ha incrementado, entonces desde aquí menos 4 va a llegar hasta el punto 4, porque debajo de este y encima de este no va a haber nada. Entonces ya tendríamos que el rango sería de menos 4 a 4.